Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la anulación del proceso contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. La demanda podía generar la inhabilitación del mandatario, pero la Corte aceptó un recurso de habeas corpus de la defensa. Tenemos reporte. En Brasil, el Partido Liberal, que apoyó la candidatura del presidente Jair Bolsonaro a las presidenciales de octubre, pidió invalidar los resultados de las urnas electrónicas más antiguas usadas durante esa jornada. El Tribunal Superior Electoral condicionó la aceptación de la demanda a que también sean cuestionados los resultados de la primera vuelta. Naciones Unidas presentó un informe en el que analiza los últimos 10 años de Colombia en materia de desarrollo humano. El texto destaca que el acuerdo de paz con las extintas FARC mejoró los indicadores del país, pero la pandemia y la crisis climática frenan la evolución. Comenzamos en Perú, donde el Tribunal Constitucional ordenó la anulación del proceso que adelantaba el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, luego de que afirmara que su país podía facilitar una salida al mar para Bolivia. Previamente conversamos con Francisco Zacarías, corresponsal en Perú, que nos explicó qué argumentó el tribunal para anular el pedido que ya había sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Les cuento que el Tribunal Constitucional de ese país declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por el presidente Pedro Castillo porque considera que la acusación de traición a la patria formulada por el Parlamento peruano carece de fundamentación objetiva, no es acorde con los parámetros de razonabilidad y transgrede el debido proceso en la sede parlamentaria. En realidad, diversos juristas ya venían criticando este procedimiento del Congreso peruano porque señalan ellos que el presidente Pedro Castillo jamás violó la ley peruana ni tampoco violentó la constitución política de este país al ofrecer una salida al mar para Bolivia durante una entrevista que brindó a enero de este año. Señalan que solamente fueron declaraciones, palabras, opiniones y en ese país opinar no es delito. Entonces, por eso convalidan la decisión del Tribunal Constitucional. Pero bueno, ¿qué es lo que viene? Ahora esta sentencia del Tribunal Constitucional le arruina los planes a los opositores del presidente Castillo en el Parlamento, porque ahora van a necesitar recurrir a un proceso de vacancia presidencial o un impeachment para tratar de sacarle el cargo al presidente Castillo. Y para ello se necesitan 87 votos, que ahorita no pueden reunirlos. Esa es la situación. Vamos a Brasil porque el Partido Liberal, que apoyó la candidatura a la reelección del presidente Jair Bolsonaro, presentó una acusación ante el Tribunal Superior Electoral para pedir que se anulen los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales que ganó el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El documento solicita anular los votos registrados en unas 350.000 urnas electrónicas, que son las más antiguas utilizadas durante la jornada, argumentando que los resultados son imposibles de auditar. El Supremo condicionó la aceptación de la demanda a que también se presente un requerimiento sobre la primera vuelta en la que se usaron las mismas urnas, esto en un plazo no mayor a 24 horas. Según lo determinado por nuestra área técnica contratada, estas inconsistencias no permiten dar fe del resultado o que dichas urnas registraron efectivamente el resultado electoral. Vengo a decir que hoy estamos aquí con una sola intención: contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En otras noticias, en Colombia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el capítulo de su informe final dedicado a analizar la evolución de los últimos 10 años de ese país en materia de desarrollo humano. El acuerdo de paz entre las extintas FARC y el Estado ha mejorado los indicadores, pero la pandemia y la crisis climática se han convertido en el principal freno de la evolución. Esto según el texto. Luis Muñoz tiene más detalles. Logros importantes en Colombia, pero marcados por la pandemia. Es la conclusión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe sobre la evolución de la última década, con un claro éxito.
Creo que el gran hito también de esta década pues, es el acuerdo de La Habana, el acuerdo de paz. El acuerdo entre el Estado y las FARC de 2016 coincide con una disminución permanente en la tasa de homicidios. Como se observa en la gráfica, los asesinatos en Colombia entre 2003 y 2011 pasaron de 57,81 a 36,20 por cada 100.000 habitantes, con un descenso que se mantuvo hasta 2021, cuando cayó a un 27,74. Sin embargo, el informe advierte de que después del acuerdo de paz ha habido un incremento en indicadores de violencia, marcado por un fenómeno nuevo, el asesinato de líderes sociales, medioambientales y excombatientes de las FARC. El ámbito de mayor preocupación para Colombia es el medio ambiente y la crisis climática. Entre el año 2012 y 2020 se han deforestado más de 1,3 millones de hectáreas. Esto es un 71% más respecto a la década anterior. Mientras que el 47% del país, es decir, 184 municipios, presentan valores catalogados con riesgo alto y muy alto en cuanto a la crisis climática. La última década ha sido de gran éxito en indicadores sociales, como la reducción en la desigualdad de ingresos, de pobreza monetaria, el aumento de escolaridad y una mayor cobertura educativa y de acceso a la salud. Sin embargo, después de la pandemia de COVID-19 cayó el índice de desarrollo humano por primera vez en la historia. El PIB se contrajo en un 7%, el desempleo creció en 5 puntos, 3,6 millones de personas cayeron en pobreza monetaria y 2,8 millones en pobreza monetaria extrema. Indicadores que el nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro se ha puesto como objetivo revertir en los próximos 4 años. En El Salvador, el Ministerio de Defensa informó que se han incautado 12,8 toneladas de diferentes tipos de droga en lo que va del año. Las autoridades señalaron que desde junio de 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, la cifra de drogas decomisadas asciende a 28,4 toneladas. El último decomiso se realizó el pasado 14 de noviembre, cuando un cargamento de más de 3 toneladas de cocaína con un costo de unos 79 millones de dólares fue interceptado en el Pacífico en una lancha conducida por 3 ciudadanos ecuatorianos. Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca, se retirará en diciembre y hoy fue su última comparecencia oficial. Amado y odiado, su presencia representó la lucha de Estados Unidos contra la pandemia de COVID-19. Primero bajo la administración de Donald Trump y luego con el gobierno de Joe Biden. Rafael Pérez nos cuenta más sobre el hombre que delineó la forma en que Estados Unidos enfrentó la pandemia. Adiós a uno de los rostros más vistos de la Casa Blanca en los últimos años. Anthony Fauci, jefe del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor médico de la Casa Blanca, confirmó su retiro. Su voz se escuchó por última vez en rueda de prensa este martes, nuevamente con el parte y las recomendaciones para enfrentar el COVID-19. Dejaré que otras personas juzguen el valor o no de mis logros. Pero lo que me gustaría es que la gente recuerde lo que hice todos los días durante estos años. Di todo lo que tengo y nunca dejé nada en el campo. El que también fue asesor del gobierno Trump representó la respuesta de Estados Unidos ante la pandemia. Hemos visto de manera tan dramática en la televisión a personas que se congregan en multitudes en bares sin máscaras o lugares llenos de personas sin máscaras. Y es casi seguro que eso ha conducido al rebrote que hemos visto. Amado y odiado, tuvo varios momentos de desencuentro con su jefe anterior, quien en varias ocasiones se negó a usar mascarilla. Simplemente no quiero usar una. Es una recomendación. Ellos lo recomiendan. Me siento bien. Simplemente no quiero estar, no sé, de alguna manera sentado en la oficina oval, detrás del escritorio Resolute, el gran escritorio Resolute, y usar cubrebocas para saludar presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes y reinas. Fauci terminará sus labores en diciembre tras 54 años de trabajo ininterrumpidos. Los republicanos han prometido investigarlo. El funcionario de 81 años dijo que cooperará en caso de que esto pase. Cambiamos de tema porque la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro de muerte en Ucrania tras la llegada del invierno, pues se prevé que se registren temperaturas de hasta 20 grados bajo cero durante los próximos meses. Las autoridades ucranianas iniciaron la evacuación de miles de personas hacia zonas que son consideradas seguras.
La OMS también estimó que unos 10 millones de ciudadanos corren el riesgo de sufrir enfermedades mentales por el conflicto. Andrés Triviño con los detalles. Un invierno que desafiará la supervivencia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las bajas temperaturas amenazarán la vida de millones de ucranianos. Esto luego de estimar que al menos el 50% de la infraestructura energética del país ha sido destruida por los ataques rusos, lo que deja pronósticos alarmantes. Esperamos que entre 2 y 3 millones de personas adicionales abandonen sus hogares en busca de calor y seguridad. Se enfrentarán a desafíos de salud únicos, que incluyen infecciones respiratorias como el COVID-19, neumonía, influenza y un riesgo grave de difteria y sarampión en una población insuficientemente inmunizada. Desde que inició la guerra hace casi 9 meses, se han registrado más de 700 ataques contra hospitales y centros de salud en Ucrania, lo que representa una violación al derecho internacional, según denunció la OMS. Por otro lado, detalló que el conflicto le generará enfermedades mentales como estrés agudo, ansiedad, depresión y trastorno postraumático a unos 10 millones de ucranianos. Las ciudades del país tienen constantes cortes de energía y la mayoría se encuentran sin suministro de gas, por lo que el gobierno evacúa a los residentes, principalmente en la región de Mykolaiv y la recién recuperada ciudad de Jersón. Nos vamos ahora porque da miedo dormir por la noche. Esperaremos hasta que la situación mejore y luego volveremos a casa. Nadie quiere salir de sus hogares, pero nos aconsejaron irnos para ahorrar energía y dejarla para los que están luchando por Ucrania. Las autoridades pidieron a quienes viven en el extranjero que no regresen a Ucrania durante el invierno para conservar la energía y destinarla a hospitales y otras instalaciones clave. En Grecia, una embarcación con cerca de 500 migrantes a bordo que había emitido una señal de auxilio en alta mar atracó en un puerto de la isla griega de Creta. Las autoridades helenas indicaron que los migrantes no han desembarcado, pero se encuentran a salvo después de que un barco pesquero lo remolcara. En una operación de traslado de gran dificultad debido al fuerte viento reinante en la zona y condiciones climáticas adversas. 2 buques de carga, un petrolero y 2 pesqueros italianos también estaban en la zona prestos a dar ayuda en el operativo. La migración hacia Estados Unidos registra récords en América Latina. Muchos que ven imposible llegar permanecen en México, donde está floreciendo una nueva economía informal, pero también de remesas, especialmente entre los ciudadanos haitianos. Luis Muñoz tiene más detalles. Una nueva economía en México. Aquellos que no han podido llegar a Estados Unidos y se han quedado en el sur del país fronterizo tratan de sobrevivir con la venta informal de productos, especialmente entre los haitianos, tercera nacionalidad que más solicita asilo en México. Ya hay mucho de ello, como todo yo lo estoy haciendo ahora, vendiendo, pasando el momento, hasta que salga mi protocolo para salir del país. Buscan métodos para subsistir. Para mí, aquí en Tapachula es un lugar bien bonita, es buena, tienes muchas personas buenas a ayudar a nosotros. Pero más allá del mercado informal, también destaca la reconversión económica, especialmente en las remesas. México registró un récord en los 3 primeros trimestres del año, recibiendo cerca de 43.000 millones de dólares del exterior. La fuente de ingresos de los envíos y remesas que los extranjeros que viven en Estados Unidos le mandan constituye al día de hoy la primer fuente de ingresos para nosotros los ciudadanos. En la plaza principal de Tapachula hay un mercado informal que llega hasta las divisas. Es un reflejo del alto flujo migratorio hacia Estados Unidos, donde en su frontera se ha registrado un récord en 2022 de más de 2,76 millones de personas detenidas. Finalizamos en Berlín, la capital alemana que encendió su iluminación navideña este martes en medio de la crisis energética que vive Europa. Las autoridades locales defendieron que en el momento difícil que se vive en el continente, particularmente en Alemania, es importante que las luces brillen para brindar esperanza. 140.000 bombillos LED iluminarán la calle comercial más importante de Berlín. Los responsables señalaron que las luces LED y la reducción de los tiempos de encendido habituales disminuyen el consumo en un 30%.
Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Andrés Espinal con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.